Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Vamos a la lectura de la palabra para la gloria de Dios y la edificación de nuestras vidas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Damos gracias al Señor porque en esto nos recuerda el amor de Dios, la compasión y lo más precioso, nos recuerda el sacrificio tremendo que Dios hizo por nosotros en el Calvario de la cruz. Este mensaje lleva por título Un nuevo comienzo. Las Escrituras nos hablan de un profeta llamado Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios que lo único que hacía era declarar la verdad de un reino pronto a venir. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos viene con poder. El reino de los cielos viene con el hacha puesta a la raíz del árbol. El reino de los cielos viene con autoridad. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. El reino de los cielos es aquel que declara la palabra, y no una palabra transada, no una palabra que reciba cohecho, no una palabra que yo pueda transar, una palabra verdadera. Al pecado, pecado, a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Por lo tanto, este hombre de Dios, lamentablemente, por decir la verdad, y esa no era lo lamentable, sino lo lamentable era que aquellos hombres que reinaban en ese tiempo lo encarcelaron y quisieron matarlo, lo que a la postre fue así. Pero la Escritura me hablan de que cuando Juan el Bautista, a pesar de que había bautizado a Jesús, estando en la cárcel, se hizo la gran pregunta y envió a 2 de sus discípulos a preguntarle si realmente era él el que había de venir o esperarían a otro. Esa fue la pregunta que le hizo Juan el Bautista a 2 de sus discípulos, los cuales llegaron donde el Señor a hacerle esta pregunta: si realmente él era Jesucristo, el enviado, o esperarían a otro. La respuesta de Jesucristo fue la siguiente: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto
lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Encontramos a un Señor Jesucristo que no se alabó a sí mismo, no dijo yo soy el Dios que realmente tenía que venir, yo soy el restaurador de este tiempo, yo soy el que viene con mano fuerte y poderosa. No, él nunca abiertamente dijo que él era Dios y que era Jesucristo, el Hijo de Dios. No, él siempre guardó una mesura, guardó una humildad con respecto a esto. Y aún más, cuando Juan le envía a preguntar si él era, él tampoco lo dijo, mira, yo soy. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Pero le manda una respuesta diciendo, dile a Juan lo que habéis visto y oído. Son dos cosas, no solamente oído, sino visto. Por eso que yo siempre les explico a través de estas ondas radiales que nosotros tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué significa eso? Que yo declaro una palabra, pero esa palabra también tengo que llevarla a una acción. Dios declaraba una palabra, yo he venido a sanar, yo he venido a restaurar, yo he venido a liberar, yo he venido no a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Por lo tanto, declaramos el poder de la palabra y la respuesta fue esta. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa fue la respuesta que envió a Juan, y con esta respuesta Juan tenía que entender que realmente él era el que tenía que venir. Porque detrás de la palabra tienen que venir los frutos. Yo no puedo declarar una palabra y estar haciendo otras cosas. La palabra es una sola. Yo hablo de amor y tengo que llevar el amor en el accionar. ¿Y cuál es el amor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque ¿qué recompensa tendréis si saludáis a los que os saludan? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Escritura nos hablan diciendo, y aconteció después. Este aconteció después es que Jesús ya andaba, ya había una historia que le seguía, ya había un fundamento que le perseguía, ya había una fama que cada día andaba con él. Y aconteció que, y aconteció después de, y aconteció antes de. Siempre hubo un acontecimiento que reafirmaba lo que Jesús andaba haciendo en el escenario de esta tierra. Y encontramos aquí que entra a una ciudad que se llama Naín. Una ciudad como puede haber sido Lota, una ciudad como puede haber sido Coronel, una ciudad que se llamaba Naín. Naín significa agradable. Él iba a esa ciudad, a Naín, a una ciudad que era agradable, a una ciudad que podíamos encontrar muchos beneficios por cual era su nombre. Por lo tanto, era agradable, era favorable entrar allí. Pero la palabra del Señor me dice que iba con él muchos de sus discípulos. No solamente los 12, no solamente a los que él instruyó, sino muchos más. Y una gran multitud, dos tipos de gente que le seguían. La palabra del Señor me habla de los discípulos, que es un seguidor, un servidor.
de nuestro Señor Jesucristo. Es un aprendiz, alguien que está a los pies del Maestro, siempre tratando de aprender, tratando de capturar una palabra preciosa, hermosa, siempre tratando de capturar un rema, una palabra, para que llene su corazón y su vida. Pero también encontramos a la gente, a la multitud, esa gente que es simpatizante, esa gente que muchas veces lamentablemente no tiene el compromiso de un discípulo. Siempre están mirando ahí qué pueden capturar, qué pueden tomar, pero en el momento de ellos se cansan, se agotan, dejan de buscar al Maestro y como dice la Escritura, están por los panes y los peces, pero aún así Jesús los sustentaba y los alimentaba. Por lo tanto, el amor de Dios nunca cesó, ni para sus discípulos, ni para la gente. Y esa gente es la que uno tiene que entender qué clase de gente quiero ser yo. Si quiero ser la gente que solamente es simpatizante en el reino, que no hace compromiso, pero que siempre busca algo que el Señor pueda hacer por él. O quiero ser un discípulo, un aprendiz, alguien que quiere estar a los pies del Maestro, tratando de escuchar, tratando de guardar, tratando de alimentarse a través del pan y el agua que salta para vida eterna, como es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer yo? ¿Ser un seguidor del Maestro como una multitud? ¿O quiero ser un seguidor de Jesús como un discípulo? Yo soy el que decido. Dice la palabra que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, se encontró con un cuadro muy triste, algo que alguien a lo mejor no quisiera vivir ese momento, pero lamentablemente había una mujer que sí lo estaba viviendo. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. No era cualquier joven que había fallecido, no era cualquier persona que había fallecido. Había un lugar que él tenía en vida, que era un privilegio para su madre. Y dice que lo llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Mire, este era un joven, porque de eso habla las Escrituras. Pero lo llevaba a enterrar una madre y dice que era su único hijo. O sea, no tenía más. Y aún más, era viuda. Su esposo ya había partido. Ella ya sabía lo que era perder a un ser querido. Ella ya sabía lo que era que la muerte entrara a su hogar sin consentimiento y sin permiso. Ella ya lo sabía. Por tanto, ella sabía el sufrimiento de haber perdido un esposo que llevaba el sustento, que llevaba el abrigo al hogar, un esposo que trabajaba y que se desvelaba a lo mejor muchas veces por llevar el sustento también a su hijo, pero lamentablemente la vida le dio la condición de que su esposo había partido y por lo tanto esa mujer quedó viuda. Y a pesar de que quedó viuda, ella continuó caminando en su sufrimiento y sustentando y abrigando a su único hijo. A lo mejor ese joven era el que velaba por su madre y la madre velaba por él. A lo mejor con el dolor en su corazón de un joven que había perdido a su padre y de una mujer que había perdido a su esposa. Había una unidad en ellos de amor, de comunión, de tristeza, de angustia de haber perdido un ser querido. Pero ahora esta madre nuevamente encontró el sufrimiento porque nuevamente pasó la muerte por su hogar sin pedirle permiso y sin su consentimiento. Y la palabra del Señor dice que esta mujer iba saliendo de la ciudad porque antes los lugares donde se sepultaban a los muertos era fuera de la ciudad porque era como traer muerte, traer más dolor a la ciudad. Por lo tanto, dice que iba saliendo ella con su hijo, con el joven muerto ahí, como una camilla que ellos hacían antes, y mucha gente que le seguía. Mire, si usted se fija en este cuadro y se detiene algunos segundos para llevarlo a su corazón y a su mente,
encontramos a la muerte, encontramos a una mujer que entró la muerte y arrebata a su único hijo, y encontramos a una multitud llorando y sufriendo junto con esta mujer. Encontramos a la muerte liderando esta mujer y liderando este grupo de gente. Y por acá encontramos todo lo contrario. Encontramos a un tipo de gente que eran los discípulos que venían felices y gozosos porque iban con su maestro. Encontramos a una multitud de gente que iban felices, a lo mejor adorando, declarando la palabra, creyéndole al Señor que Él lo iba a sustentar. Ellos venían felices porque sabían quién venía delante de ellos, y era la vida misma, Jesucristo. Y acá encontramos todo lo contrario: la muerte, la tristeza y la amargura, unos saliendo de la ciudad y los otros tratando de entrar a la ciudad. Mire, en el Nuevo Testamento encontramos 3 muertes y 3 milagros poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en primer lugar la muerte de Lázaro, un amigo de Jesús junto a sus hermanas María y Marta. Y a pesar de que era amigo de Jesús, Lázaro estuvo muerto, y le dijeron y corrieron a darle la noticia para que fuera donde su amigo y lo librara de su enfermedad y lo librara de la muerte. Pero Jesús dijo: no, porque ahora tengo que liberar a esta gente, tengo que sanar a esta otra, pero voy. Y no llegó. Y dice la palabra del Señor que Lázaro muere. Y Jesucristo llega cuando Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Pero aún así, y voy a ser más breve en esta historia, dice la palabra del Señor que llega delante de la tumba de Lázaro y le dice a la gente: quitad la piedra. Y declara la palabra: Lázaro, ven fuera. Y a pesar de que llevaba 4 días, que ya el olor era enfermante para la gente, dice que Lázaro lo escuchó en medio de la muerte. Porque entienda, los que morimos, los que fallecemos, los que partimos en Cristo Jesús, no morimos, dormimos en Él. Por lo tanto, él escuchó la voz de su maestro, del que estuvo en casa muchas veces, a lo mejor almorzando, muchas veces a lo mejor tomando once, pero más que escuchar la voz de su amigo Lázaro, escuchó la voz de su creador. Y él es el creador de la vida y vencedor de la muerte. El segundo caso que encontramos es a la hija de Jairo, una niña de 12 años. Yo me gozo con mis hijos cuando los veo, una niña de 15, un lolo de 17, otro de 20 y otra de 21 y una niña de 1 año y 8 meses. Los veo y doy gracias a Dios todos los días, todos los minutos y segundos de mi vida por la vida que ellos tienen. Pero había aquí un hombre que tenía una buena postura económicamente, pero tenía a su hija enferma y corrió porque escuchó que Jesús andaba por ahí y él sabía quién era Jesús. Y le dice: maestro, ven, corre a mi casa porque mi hija está enferma y está a punto de morir. Dice la palabra del Señor que cuando iban caminando se le presenta a una mujer que llevaba 38 años enferma. Y corre y declara y dice que ella quiere ser sanada y limpiada. Y en ese momento que transcurre todo este tiempo de hablar, de pedir misericordia, vuelve Jairo y le dice: maestro. Y los hombres le dicen: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. No lo molestes más. Jesús escucha estas palabras y le dice: Jairo, no temas. No temas. Vamos, porque tu hija no ha muerto. Ella duerme. Y la gente se burlaba y se reía porque sabían que su hija sí había muerto. Pero con quien estaba conversando Jairo era con el Dios de la vida. Para él no existía la muerte.
Y la palabra del Señor dice que llega a aquel lugar y toma la mano de esta niña y le dice, levántate. Encontramos a un hombre que llevaba 4 días de muerto. Encontramos a una niña que llevaba algunas horas muerta. Ahora encontramos a un joven que lo llevaban a enterrar. No sé si pasó 1 día, 2 días, no lo dice la Escritura, pero ya lo llevaban a enterrar. Y apareció la vida. Se encontró esta mujer con la vida misma. Y a pesar de que esta madre no pidió nada al Señor, en cambio los otros sí pidieron. No pidió nada, pero su palabra dice que Jesús le ve y tiene compasión de ella. Jesús sabía lo que era tener una madre. Jesús sabía lo que era la protección y el cuidado de una madre. A pesar de que era el Hijo de Dios, Él lo sabía. Y dice la palabra que Él tuvo compasión de ella. Mire, no sé hasta dónde puede llegar la compasión de nuestro Señor. Pero lo encontramos nuevamente con una mujer que el Señor dice que tiene compasión de ella. Y le dijo, no llores, no llores, no llores. No importa cuánto tiempo en tu vida llevas de sufrimiento, si llevas 4 días, si llevas 4 años, si llevas 1 semana, si llevas 1 mes, no importa. No importa el tiempo en que tú estás angustiado, temeroso, atormentado por el diablo. No importa cuánto tiempo estés encadenado por el diablo. ¿Cuánto tiempo llevas enfermo con una enfermedad incurable? No importa, no importa. Yo te digo, no importa, no llores, no sufras, porque hay alguien que va a aparecer en tu vida. Hay alguien que va a restaurar tu vida. Hay alguien que te va a levantar. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a lo mejor tú no tienes una muerte física, pero tienes una muerte espiritual, tienes una muerte financiera, tienes una muerte emocional. No te preocupes. Y aunque tú no lo digas, se va a presentar el Señor de la vida y te dirá, no llores, no llores. No es tiempo para llorar, todo lo contrario, aparecerá el Maestro y es tiempo para reír, gozar y alegrarse, porque ha llegado tu salvación. ¡Oh, aleluya! Por lo tanto, declaramos a través de su palabra, y dice la Escritura, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Por lo tanto, la Escritura es una sola. No te conformes con el toque del Maestro. No te conformes con que Él extienda su mano sobre ti. No te conformes con esa actitud delante de Dios. Confórmate con la palabra que Dios va a lanzar a tu vida. No te conformes con el toque, porque el toque de Dios lo único que hizo detener fue el féretro, pero el muerto aún continuaba ahí. Confórmate con la palabra que Dios va a lanzar sobre tu vida. Y esa palabra hoy trae vida en medio de la muerte. A ti te digo, levántate. ¡Oh, aleluya! La Escritura dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mi estimado hermanos y amigos, Jesucristo es el Dios verdadero y no hay otro. No importa cuánto le presenten a usted, no importa cuántos nombres le den, Yeshua, Jesucristo es uno solo. Y Él lo dijo y no hay otro.
yo soy la resurrección y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, declaramos ahora a Jesucristo como su Señor de la vida, el restaurador. No hay otro Dios, no lo hay. Jesucristo es el Señor. Queremos hoy, mis estimados hermanos y amigos, independiente de la situación que esté pasando, declarar milagros de restitución, de reconciliación, y queremos declarar un nuevo comienzo en su vida, una nueva oportunidad. Dios hoy le está diciendo, levántate. Dios hoy le está diciendo, no llores. Dios hoy le está diciendo, tienes un nuevo comienzo. Tienes una nueva oportunidad. Enlázate al corazón de Dios. Empiezas a declarar palabra y palabra de vida y no de muerte. Un pensamiento positivo que Dios hará mucho más allá abundantemente de lo que usted puede pensar o guardar ahí en su corazón. Dios tiene compasión de la multitud. Acérquese a Jehová a través de Jesucristo, el único Señor y Salvador. Bendecimos la tierra, bendecimos tu pan y tus aguas, bendecimos tu despensa y declaramos sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, tercera y cuarta generación, sobre tu trabajo, sobre tu vida familiar, sobre tu ciudad, sobre tus graneros, salvación y vida eterna, milagros de restitución, milagros de reconciliación, milagros de vida, cual nunca han venido sobre tu tierra. Declaramos hoy que Dios te levanta y te levanta para continuar con gozo, con alegría y con contentamiento. Te bendecimos en el nombre de Jesús en este nuevo comienzo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Declaramos en esta hora, Señor Jesús, sobre los que han escuchado, Señor, y no solamente oído, sino meditado en su palabra. Esta palabra traerá vida, traerá consuelo, pero más que eso, traerá salvación y vida eterna. Bendecimos, Señor Jesús, a los que han estado con su oído atento a través de estas ondas radiales. Y declaramos, Señor, que en medio de la muerte está la vida, que en medio de la tormenta habrá paz, que en medio de la tristeza y angustia y dolor habrá gozo, Señor Jesús, innumerables, porque el gozo del Señor será su fortaleza. Le bendecimos ahora en toda decisión y en toda acción que tome. Jesucristo será su Señor. Declaramos vida sobre ellos y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén.
A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta.